Dios es bueno, amados hermanos. Dios les bendiga y gracias por estar aquí. Vamos a considerar la palabra del Señor y la podemos encontrar. Quiero invitarles que vayan conmigo al primer libro de Tesalonicenses en el capítulo número 4. Voy a esperar que tomen tiempo y tomen su Biblia, su dispositivo móvil y puedan encontrar esta cita. Quiero disertar en esta tarde sobre el tema aprendiendo a vivir una vida que agrada a Dios o agradando a Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 4, verso 1 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos para agradar a Dios, así os abundéis más y más. Vayamos a Dios en oración, amados hermanos. Dios y buen Padre, bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Te damos gracias por la vida y la salud. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, porque es necesario y menester que te demos gracias en todo y por todo, Señor. Estamos aquí dispuestos, Señor, en tu casa para adorarte, para bendecirte, Señor, también para escuchar un consejo de parte tuya, Señor. Por eso ahora, Señor, te pido que tomes mis labios, Señor, que unjas mi vida, Señor, y que esta palabra, Señor, que estaremos dando a tu pueblo, venga a traer bendición. Venga, Señor, a alinearnos con el pensamiento tuyo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y a ti te doy la honra y la gloria por siempre. Amén. Escuchen, amados hermanos, es importante que nosotros aprendamos a agradar al Señor. ¿Cómo pudiera introducirme en este tema? Bueno, mire, creo que lo más apropiado es el área donde nosotros vivimos. Estamos en la frontera aquí con México y las leyes en México y en Estados Unidos son diferentes. Cada país tiene sus propias reglas. Cuando uno va hacia México, bueno, pues uno tiene que someterse a las leyes de México y guardar las leyes como ellos las prescriben. Lo mismo sucede a las personas que están en otro país y vienen hacia este país. Ellos tienen que someterse a las reglas que este país emite. Entonces, así como funcionan los gobiernos, uno necesita someterse y de esta manera, en un sometimiento, uno está agradando al gobierno. ¿Sabe? Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Nosotros necesitamos agradar a Dios, porque es menester que nosotros tengamos una vida que agrade al Señor. Tenemos que vivir una vida que no tan solo agrade a nuestro pensamiento o nuestro alrededor, pero que agrade al Señor. Cabe mencionar que en las cosas espirituales como en las naturales no se puede agradar a ambas partes. En un país uno no puede agradar a las dos reglas a la misma vez. Lo mismo sucede en lo espiritual. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores, pues si agradamos a uno, entonces desagradamos al otro. Así es que es importante que nosotros aprendamos a tener una vida que agrade a Dios. Muchas veces nosotros nos enfocamos en agradar al hombre. Agradamos al hombre, pero no nos damos cuenta que al hacer esto no estamos agradando a Dios. La Biblia dice que los primeros discípulos, Pedro y Juan, en una ocasión ellos fueron intimidados para desobedecer al Señor. Les dijeron que podían ellos seguir, siguiendo su ministerio, pero que no hablaran más en el nombre de Jesucristo. Pedro y Juan dijeron: ustedes entonces decidan qué es, a quién debemos nosotros de servir o a quién debemos de obedecer, que viene siendo la misma palabra. Ellos dijeron: digan ustedes si es menester obedecer a Dios o a los hombres. Amados hermanos, todo aquel que obedece a los hombres no está agradando a Dios. Así es que
Hoy por hoy mucha gente está tratando de vivir una vida de religión, pero no está agradando a Dios. El apóstol Pablo nos dice cuando escribe a los Gálatas, en el capítulo número 1, dice: estoy sorprendido que ustedes tan pronto hayan cambiado un evangelio, porque no hay otro evangelio, solo hay un evangelio. Dice el apóstol Pablo: si viniera un ángel o si nosotros mismos les enviáramos una carta mencionando otro evangelio, no existe, cae bajo maldición porque no hay otro evangelio. Posteriormente el apóstol Pablo dice: pues si yo agradara a los hombres, entonces no sería ministro de Jesucristo. En pocas palabras, es muy importante que nosotros aprendamos a agradar a Dios. ¿Sabe? Hay actitudes que no agradan a Dios. Pensamos muchas veces que agradamos a Dios, pero no todo agrada a Dios. Miren, en una ocasión Jesús le dijo a los líderes espirituales, escuche lo que le estoy mencionando. Hablando a los líderes, aquellos que estudiaban, a los sacerdotes, a los que ministraban ahí en el templo, Jesús en una ocasión fue directo hacia ellos y dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En otras palabras, no todo el que dice Señor, Señor está agradando a Dios. Pensamos nosotros que por el asistir el domingo a la iglesia, nosotros estamos agradando a Dios, pero no es así. Agradar a Dios va mucho más por allá que nosotros decir Señor, Señor. Dice la palabra, Jesús hablando, dice: Señor, pero nosotros en tu nombre oramos por los enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Jesús va a decir en esta ocasión: no los conozco. En otras palabras, esto nos ratifica la opinión de que el Señor no está agradándose. Hay actitudes que en realidad nosotros pensamos que están agradándole a Dios, pero no es así. Yo por eso en esta tarde quiero enfocar este pasaje para animarlos a que nosotros empecemos a agradar a Dios más que a todas las cosas. Qué triste sería, amados hermanos, sinceramente, qué triste sería que al fin de nuestra vida, o el día que el Señor nos llame a cuentas, o Él regrese por su iglesia, Él definitivamente nos diga: no les conozco, apartaos de mí. Es importante que nosotros aprendamos a agradar a Dios y no a los hombres, amados hermanos. Hay una frase que mismo Jesús enfatizó y dijo: ¿qué ganara el hombre? ¿Qué ganara el hombre si granjeara el mundo y al fin de cuentas pierde su alma? Es decir, granjearse el mundo significa ganarse a la gente. Hay muchos creyentes que se han ganado la popularidad de la gente, son famosos, la gente los admira, la gente los invita quizás a ciertos lugares, a fiestas, y se sienten populares porque son agradables a la gente. Pero hoy yo quiero decirte que no es tan importante que tú agrades a la gente, es más importante que tú agrades a Dios. En la escritura yo quiero llevarles a un par de pasajes, amados hermanos, que nos hablan de personalidades, de gente que no agrada a Dios. Se oye un poquito áspero, ¿verdad? Pero en realidad es serio y es verdadero. No toda la gente agrada a Dios. Es más, hay cosas que a Dios no le agradan. Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Dios nos ama a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas sin embargo, Dios no ama el pecado. Por eso envió a su Hijo, para morir por nosotros, para morir por nuestros pecados. Por dar un ejemplo, la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo número 6, del verso 16 al 19, que hay varias cosas, dice. Hay varias cosas que el Señor detesta, que el Señor le desagradan. La lengua mentirosa, aquel que maquina cosas en contra de su prójimo, aquel que hace daño, aquel que se pone de acuerdo con otras personas para dañar. Estas personas no agradan al Señor.
Sí, también la palabra del Señor dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 138 y el verso número 7, dice que al altivo el Señor mira de lejos. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que esta clase de personas no agrada al Señor. Hay personas que son cristianos, son creyentes, pero en su corazón, en su carácter, en su actitud, son altivos. Son personas que se creen superiores. Dice la Biblia que nadie de nosotros tenga un mayor concepto del que decide el que deba de tener. Dios no le agrada la altivez. A Dios no le agrada que nosotros nos sintamos mayor que otros. Delante del Señor todos somos iguales. Es igual tanto el pobre como el de la mediana solvencia o como la persona rica. Delante de Dios todos son iguales. Pero Dios nunca le agradará a una persona altiva. Hay otra actitud que al Señor no le agrada, amados hermanos, y esta es la actitud de queja. Mucha gente se está quejando. Hoy precisamente estamos viviendo tiempos caóticos, tiempos difíciles. Hoy estamos asustados, hoy estamos sí en pánico. Pero yo he escuchado a mucha gente quejarse en contra de Dios. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Dónde está Dios? Se quejan con Dios. Como en el 9:11, la gente, lejos de dar gracias a Dios o de humillarse delante de Él, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Quejarse delante de Dios, echarle la culpa a Dios. Esto, amados hermanos, me recuerda la historia que está registrada en el libro de Números, en el capítulo número 13 y número 14. Déjeme leerle el capítulo número 14 del libro de Números. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio a voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer aquí espada y que nuestras mujeres y que nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían unos a otros: vamos a designar un capitán y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Vemos una actitud de un pueblo que se quejó delante de Dios. ¿Sabe? Eran aproximadamente, según las cuentas que nos dan el libro de Números capítulo 1, 2 y 3, cerca de 600,000 personas salieron de Egipto. Eran 600,000 personas que estaban quejándose delante de Dios, porque Dios había mandado a través de Moisés 10 espías para que fueran a conocer la tierra. Fueron estos espías, cada uno de cada tribu. Entre ellos envió a Josué y a Caleb. La Biblia dice que cuando ellos regresaron con frutos, regresaron viendo lo grande que era la ciudad. Era una ciudad amurallada, era una ciudad que tenía frutos, era una ciudad que tenía agricultura, pero también era una ciudad que tenía gente grande, enormes, gigantes, y prevaleció más el temor. Hoy por hoy la gente se está quejando por ese temor tan grande que estamos viviendo en estos momentos. Hoy yo quiero invitarte que no tengas esa actitud, porque esa actitud no agrada al Señor. No agrada la actitud. Ellos designaron capitanes queriendo regresar a Egipto, y esa actitud, amados hermanos, no le agradó a Dios. Me duele en mi corazón ver que este pueblo, después de que cruzó el Mar Rojo, ver la gloria de Dios a través de las 10 plagas en Egipto. Ellos comieron pan en el desierto, bebieron el agua, eran cubiertos por la nube y por aquella columna de fuego. Pero cuando ellos llegaron justo, amados hermanos, justo para cruzar a la tierra prometida, ellos se quejaron en contra de Dios. ¿Sabe?
Hoy quiero decir que quizás estamos viviendo en los últimos tiempos. Hay mucha gente que dice que somos quizás la última generación antes de que el Mesías regrese por su pueblo. Qué triste es que hoy, por ver algún problema como el que estamos viviendo hoy, o por cualquier otra cosa, que la gente se queja delante de Dios. Esto no agrada a Dios. Nuestra queja no agradará a Dios nunca, jamás. Yo les invito, amados hermanos, que nosotros seamos sabios y que no nos quejemos delante de Dios por lo que estamos pasando. Hay un pasaje también que corrobora este mismo mensaje que estoy leyendo y se encuentra en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 10. Vaya conmigo. Voy a esperar que usted busque Primera de Corintios capítulo número 10, porque esto es prácticamente una explicación que Pablo le da a la iglesia de Corintios sobre lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Dice así la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Mire, póngame atención. Pablo está hablando a la iglesia de Corintios y les está diciendo: yo no quiero que ustedes se olviden. Yo no quiero que ustedes ignoren lo que pasó al pueblo de Israel. Amados hermanos, nosotros hemos estado siendo llevados a no ignorar las escrituras, porque en ellas nosotros aprendamos lo que vivió el pueblo de Israel, y que nosotros no hagamos las cosas negativas que ellos hicieron, pero que aprendamos a agradar a Dios. Yo les decía que era casi una multitud de 600,000 personas. Todos ellos estuvieron, dice, bajo la nube y pasaron el mar. Algo maravilloso. Ha de haber sido algo glorioso ver que una nube refrescaba sus días en medio del calor tan inmenso. Ha de haber sido sorprendente para el pueblo de Israel ir entre un camino, no sé la distancia que habría entre su mano izquierda y su mano derecha, las columnas que se abrieron en aquel mar. No puedo imaginarme qué tan maravilloso haya sido este evento, pero sí estoy completamente seguro que fue una maravilla de parte de Dios, lo cual para ellos debía haber quedado sentado en su corazón. Ellos debían de haber quedado maravillados y estar agradecidos con Dios y haberle bendecido y adorado por siempre, porque les sacó de estar 400 años en la esclavitud en Egipto. Y dice también la palabra del Señor que todos ellos fueron bautizados en aquella nube debajo del mar. Ellos vieron la gloria del Señor. Ellos vieron la gloria, la chequina de Jehová, la estaban viendo justamente con ellos. Aquellas 600,000 personas que pasaron, amados hermanos, por aquel mar, pero también por aquel desierto. Lo dice el verso número 4. Dice: y todos comieron, dice, del mismo alimento espiritual. Qué interesante es ver cómo Dios trabajaba con su pueblo, amados hermanos. Dios les daba de comer día a día. Ellos no se preocupaban por trabajar. Ellos no se preocupaban por nada. Dios los mantenía, Dios les guardaba. Ellos cada mañana se levantaban y tomaban aquel pan que Dios les daba, aquel maná que descendía del cielo, y ellos comían, amados hermanos. Qué bendición era para ellos. Dice el verso 4 que ellos también bebían de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Me deja explicarle algo? Mire lo que dice el verso 4. Es muy interesante. Mire lo que dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Cristo. ¿Cuánto caminaban ellos? No lo sé.
¿Cuántos kilómetros caminaban diariamente? No lo sé. Pero dice la Escritura en este versículo que cuando ellos llegaban a determinado lugar, quizás cansados o terminaban la jornada, ellos encontraban nuevamente esa roca. Quizás ellos nunca vieron que era la misma roca. Quizás ellos pensaban que era cualquier otra piedra que estaba por ahí. Pero aquí dice la Escritura que la roca los seguía y la roca era Cristo. Él es nuestra fuente de vida. Él es nuestro pan de vida. Él es el que sacia nuestra vida. Él es el que sacia nuestra sed, amados hermanos. Y el pueblo de Israel, ellos tuvieron toda esta bebida, toda esta comida y pasaron algo sorprendente, algo maravilloso lo que el pueblo de Israel estuvo experimentando. Pero hay algo que está interesante aquí en el verso 5. Dice, pero de los demás no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Sí, es triste, amados hermanos, pero no de todos se agrada el Señor. Eran 600,000 personas. Me pregunto yo, ¿por qué no había agradecimiento en ellos? Si la Biblia a nosotros nos enseña que su vestido nunca se desgastó y su calzado tampoco nunca se desgastó, pues la nube que los seguía los resguardaba, la columna de fuego siempre les cubría en las noches frías. No les faltó alimento, tomaban el pan, tomaban el agua, comieron carne, comieron codornices hasta saciar su hambre. Pero ¿sabe? Llegó al final de su jornada y dice la Escritura que de la mayoría de ellos Dios no se agradó. Quiero hacerte una pregunta esta tarde. ¿Estás seguro de que tu vida está agradando a Dios? ¿Estás seguro de que tú estás agradando a Dios? Cuidado, quizás estás agradando al hombre. Dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Quizás tú estás agradando a tu familia porque prefieres agradar a tu familia, porque prefieres agradar a tu patrón, porque prefieres agradar a tus amigos. Y estás dándole al Señor lo más mínimo. No podemos servir a dos señores. Dice la palabra del Señor, no podemos servir a dos señores. No podemos agradar a Dios y a los hombres. Porque el que se hace amigo del mundo, dice la Escritura, que se convierte en enemigo de Dios. Sí, yo quiero invitarte a que reflexiones. El pueblo de Israel sufrió las consecuencias por no agradar a Dios. Ellos creían que estaban agradando a Dios, pero qué triste fue que no lo agradaron. Y este pasaje, amados hermanos, que les he leído, dice la Escritura en el capítulo número 14 del libro de Números, que este pueblo se quejó contra Moisés y contra Aarón, y se quejaron en contra de Dios. Hay gente que se queja, hay gente que siempre está, en litigio con Dios porque no le gusta esto o lo otro. Porque aquel sí es bendecido, porque aquel sí es sanado, porque aquel sí y yo no. No te quejes, no te quejes porque no agradas al Señor. Hoy yo quiero invitarte que tu vida sea distinta, que tu vida empiece a agradar a Dios, porque ahí es importante, ahí el Señor se glorifica. Quiero nuevamente llevarte al libro de Números, capítulo número 14. Dice la palabra del Señor en el verso 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud y de la congregación de todo el pueblo de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, ellos rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de Israel diciendo, la tierra donde nosotros pasamos para reconocerla es una tierra grande, es una tierra buena. Si Jehová, escuche, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a aquella tierra y nos entregará a aquella tierra que fluye leche y miel. Póngame su atención, por favor, los próximos minutos. Hay una grande diferencia entre agradar a Dios y no agradar a Dios. En pensar que estamos agradando a Dios porque somos del grupo. Este grupo eran 600,000 personas. Solamente 2 agradaron a Dios.
Cada creyente piensa que por decirse que es cristiano, por tener una membresía en algún templo, en alguna iglesia, cree que está agradando a Dios. Hoy yo quiero decirte, amado hermano, que agradar a Dios significa tener una actitud positiva, creer en Dios aún en medio de la aflicción, aún en medio de la prueba, aún en medio de lo que está sucediendo hoy en nuestro mundo entero. Dios no quiere que tú te quejes. Él quiere que tú le glorifiques a Él. Él quiere que tú le busques a Él. Él quiere que tú le creas a Él. Él quiere que tengas una vida de humildad delante de Él. Eso es lo que agrada al Señor. Regresamos, amados hermanos, a nuestra historia. Dice la palabra del Señor aquí que hubo dos personas que agradaron a Dios, que fue Josué y Caleb. Dios decidió destruir todo el pueblo. Así lo dice la Escritura. Más adelante en el verso número 20 dice: entonces Jehová Dios dijo a Moisés: yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como yo vivo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, que me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado lo verá, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, lo meteré a la tierra donde entrará su descendencia, tendrá posesión. Sabemos, solo Josué y Caleb fueron los que entraron a la tierra prometida, fueron los que creyeron. El otro pueblo decía: no podemos porque hay gigantes, nos van a comer. Nosotros somos como chapulines en contra de ellos. Y hoy hay gente que está amedrentada, que tiene temor, tiene miedo por lo que está viviendo hoy, por ese virus que se está expandiendo día con día. Sí, podrá ser grande, podrá expandirse por el mundo, pero el Dios que está con nosotros es más grande y es más fuerte. Y Él quiere que nosotros creamos en Él, porque Él cuida de sus hijos y Él nos llevará. Sus promesas son grandes y son fieles. Pablo, al seguir escribiendo a la iglesia de Tesalónica, amados hermanos, les dice las siguientes palabras. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y les exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste de nosotros, os conviene conducirnos para agradar a Dios, y así que lo hagamos y que abunde más y más. Es necesario que nosotros aprendamos a agradar a Dios. Dice Pablo: hermanos, les rogamos y les exhortamos. No fue fácil llevar el evangelio a la iglesia de Tesalónica. Lo dice Hechos 16. Fue un gran alboroto. De hecho, a Jasón lo tomaron y hicieron un gran alboroto en aquella ciudad. Por eso es que Pablo menciona: no fue fácil llevar el evangelio a ustedes, pero ustedes se han levantado para predicar el evangelio, y nosotros ya no tenemos ni necesidad de hablar por lo que ustedes hacen. Pero les ruego que aparte de todo esto, ustedes aprendan a agradar a Dios, porque esa es la vida que a Dios le place. ¿Cuál es esa vida? Dice el apóstol Pablo escribiendo ahí en el versículo número 3. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice que una vida que agrada a Dios es una vida de santidad. Amados hermanos, ¿cómo estamos viviendo? ¿En realidad nos estamos santificando? ¿En realidad estamos viviendo para agradar a Dios? ¿En realidad estamos separándonos del mundo y viviendo para Dios? No sea que seamos como aquel joven que granjeó todo el mundo, pero que al fin de cuentas fue eliminado. En 1 Corintios capítulo número 9, Pablo dice: yo por eso hago las cosas no como la aventura. Dice: sino que golpeo mi propio cuerpo, no sea que venga a ser heraldo de muchos y a fin de cuentas yo sea eliminado. Sí, hay personas quizás que están predicando, hay personas que quizás están evangelizando, pero ellos no están agradando a Dios. El apóstol Juan, cuando escribe a la iglesia de Éfeso en el segundo capítulo del Apocalipsis,
Le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: yo admiro tus obras y tu arduo trabajo, y que tú sabes identificar a aquellos que se dicen que son apóstoles y no lo son, y que trabajas arduamente por amor de mi nombre, pero tengo algo en contra tuya, y eso es que has dejado tu primer amor. En pocas palabras, ya no has llegado a serme agradable en lo que dice el Señor. ¿Cuánta gente hoy, amados hermanos, está pensando que por pertenecer a una iglesia, a un templo, está agradando a Dios? No. Hoy yo quiero decirte con todo mi corazón que puedes quedar eliminado. Mira a Israel, ellos quedaron eliminados. Ellos se jactaban que eran el pueblo de Dios, se jactaban que eran los hijos de Abraham, ellos que eran servidores de Moisés, pero fueron eliminados. Solamente 2 personas. Yo quiero invitarte a que tengas conciencia. Estamos viviendo tiempos finales. Deja de agradar al mundo, deja de agradar a las cosas que nada sirven, y agrada a Dios. Vístete de santidad. Pablo en casi la mayoría de sus cartas nos habla a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo, que es según Cristo. Vamos a dejar toda la mundanalidad, vamos a santificarnos, vamos a buscar al Señor. El libro de Apocalipsis en el capítulo 21 dice: el que es santo, santifíquese más. El que es sucio, ensúciese más. Si tú quieres en realidad agradar a Dios, no puedes servir a 2 señores. Me duele decirlo, pero hay mucha gente que 6 días agrada a la familia, agrada a la sociedad, agrada a su propio placer, y solamente se trata de un día para estar con Dios, pensando que así le agrada. No, amados hermanos, debemos de agradar al Señor en todo y por todo. Vamos a vivir en santidad. Vamos a separarnos de todo lo que se llama pecado. Y quiero mencionarlo porque quizás el problema que más afrontaba la iglesia de Tesalónica era el problema del adulterio. Se me hace muy extraño que el apóstol Pablo empezara con esa frase. Dice, lo voy a leer nuevamente, dice pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es el primer punto que Pablo toca ahí. Vivir en santidad en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestro cónyuge. El segundo mandamiento que Pablo les da ahí: que nadie agravie a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho. Es decir, no seas vengativo, no agravies, no lastimes, no deshonres la vida de tu prójimo. Tenemos que vivir en santidad, tenemos que humillarnos delante del Señor. La vida que agrada al Señor es una vida de humildad. Todo aquel que se humilla será grande. Jesús dijo en una ocasión que Juan el Bautista era el más grande de todos los profetas. Y él mismo, Juan, dijo: conviene que yo me humille para que él crezca. Conviene que yo mengüe para que él crezca. Esa es la calidad de vida que agrada al Señor, la humildad. Yo les invito en esta hora a humillarnos delante del Señor. Eso es lo que tenía Josué y Caleb. Eran jóvenes humildes, eran hombres que tenían miedo, sí, que sabían que habían gigantes, sí, pero ¿por qué no se quejaron? Porque ellos eran humildes delante del Señor, y ese corazón humilde les llevó a alcanzar la tierra prometida. Sí, dice el salmista en el Salmo 51 y el verso número 17: Señor, porque un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Dios ama a todos aquellos que se humillan delante de Él. El Salmo 139 y verso 6 dice que el Señor es excelso, y Él dice: atiende a los humildes. Queremos ser agradables delante de Dios, entonces vamos a ser humildes. Vamos a humillarnos delante del Señor. Vamos a ser humildes delante de la gente. Número 2, una vida que agrada a Dios es una vida de fe. Fue la que tuvieron aquellos 2 jóvenes.
Ellos tuvieron fe, ellos creyeron. Josué dijo, sí, es un pueblo grande, sí, son gigantes, pero Dios está con nosotros y nos los vamos a comer como si fueran pan. Esa voz al Señor le agrada. Una voz de fe, una voz que cree en el Señor. La Biblia dice que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando nosotros creemos en Dios, nosotros le estamos agradando a Él, porque así lo dice Hebreos. Porque sin fe imposible es agradar a Dios. Porque es necesario que el que a Él se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Dios premia a todos aquellos que le agradan. Yo te invito en esta tarde que tú seas una persona humilde, una persona que agrada a Dios en santidad, en humildad, en fe, porque eso es lo que agrada al Señor. Ahora bien, el agradar al Señor nos trae beneficios. Lo he mencionado en Hebreos capítulo 11. Dios bendice, Dios galardona. No sé hasta dónde llega esta frase de galardonar, pero son premios. Aquí en nuestra región se llama mucho la atención de los premios. Hay unos premios que se dan a los cantantes y autores y compositores. Yo estoy seguro que esto no se compara para nada, amados hermanos, en lo que Dios va a otorgarnos a nosotros, aquellos que tienen fe. Aquel que tiene fe, Dios le otorga. Jesús dijo en una ocasión a aquel hombre, le dijo, mira, según tu fe, según tú hayas creído, así es. Lo que tú creas, cuando tú agradas al Señor a través de tu fe, Él obrará milagros en tu vida. Jesús se maravilló en una ocasión con un hombre y dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Dijo, wow, qué fe tiene este hombre. Quiero invitarte a creer en Dios. Que si el mundo hoy está preocupado, está en pánico, está en caos, tú confía en Dios. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Confía en Dios, porque al confiar en Él, tú le estás agradando y estás haciéndote acreditable a las bendiciones del Señor. Josué y Caleb agradaron a Dios. Ellos fueron positivos. Ellos siempre mantuvieron su fe y enviando palabra positiva al pueblo. Ellos dijeron, no tengan miedo, Dios está con nosotros. Desgraciadamente hay mucha gente, amados hermanos, que solamente en ciertas circunstancias podrá agradar a Dios, pero en la finalidad quieren vivir su propia vida. Dice la palabra del Señor que Dios promete sabiduría. Dios promete el espíritu de la ciencia, el don de ciencia, del gozo y de las riquezas a todos aquellos que le agradan. Voy a buscarlo. Vaya conmigo al libro de Eclesiastés. Dice la palabra del Señor que Dios dará sabiduría y ciencia y gozo. Y dice que Él hará que los impíos amontonen las riquezas para otorgarlas a aquellos que le agradan. Es lo que dice la Escritura. Porque el hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar y darlo a los que Dios le agrada. Miren nada más qué linda palabra. El agradarle a Dios es que Dios nos dará sabiduría, nos dará gozo y nos dará ciencia. Quiero terminar con esto, amados hermanos. Concluir con la parábola de los talentos. Dice la Escritura que hubo un hombre que le dio 5, a uno le dio 2 y a otro le dio 1. Y la historia quizás usted y yo la conocemos. Dice, y al cabo del tiempo regresó y quiso hacer cuentas con ellos. Y dice que el que le dio 5 le dijo, aquí están 5 y otras 5 más.
en el capítulo número 25, amados hermanos, y el verso 21, dice la siguiente palabra: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Toda aquella persona que agrada a Dios tendrá una recompensa, por más mínimo que sea. Cuando tú agradas al Señor, el Señor te bendice. Tú harás algo en lo poco. En lo poco es darle gracias a Dios, es ser agradecido con Él, es amarle, es poner a Dios en primer lugar, es vivir en santidad, es vivir en humildad, es creer en Él. Y todas estas cosas traen una bendición para ti. El Señor promete bendecirte y decirte: en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Quiero invitarles a que vayamos a Dios en oración. Quiero invitarles a reflexionar sobre este tema, una vida que agrada a Dios. Déjame hacerte una pregunta: ¿está tu vida agradando a Dios? ¿Tienes una actitud que agrada a Dios? ¿O estás todavía en dos caminos? ¿O estás viviendo todavía en dos caminos? Hoy yo quiero invitarte a que dejes ese camino, el cual no agrada a Dios, el cual el Señor no le es placentero, y vengamos delante de Él y reconozcamos quién es. Seamos humildes. Digámosle como dijo el salmista en el Salmo 51: Señor, dame un corazón limpio, dame un nuevo corazón que te alabe, que te adore, dame un corazón que te busque, Señor. Oremos al Señor. Amantísimo Dios y buen Padre, gracias te damos por este momento, Señor. Un momento de crisis en nuestra ciudad y en el mundo entero, Señor. Estamos viviendo un tiempo donde, Señor, hay incertidumbre, hay miedo, hay temor. Pero una palabra tuya, Señor, nos alimenta, Señor, y nos enseña que tú estás con nosotros. Permite que nuestra vida te agrade. Permite, Señor, que nosotros cada día nos separemos del pecado y vivamos en santidad. Permite, Señor, que cada día, Señor, nos hagamos a un lado de las cosas que nos afectan y te busquemos a ti. Llénanos de tu gracia, llénanos, guárdanos y enséñanos a vivir en santidad para recibir tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero tomar este tiempo para agradecer a todas las personas que nos han visitado a través de la página de Facebook. Les agradecemos, y también a los que nos han llamado, pedido información. Bueno, quiero invitarles para que nuevamente este domingo a las 10 de la mañana se conecten. Tendremos nuestro servicio virtual, así es de que les esperamos desde casita. Visítenos por ahí para que ustedes aprendan y que juntos aprendamos de la palabra del Señor. Dios les bendiga.